Bueno, la frecuencia e intensidad de pastoreo es un elemento que en la práctica es absolutamente necesario conocer muy bien, y he puesto esta fotografía para que ustedes vean la intensidad con que se pastorea un sistema de crianza, en este caso de producción de carne de Angus negro, y dónde está la disponibilidad ahí detrás. Eh, En producción animal existen dos conceptos que se deben considerar para poder determinar los programas y estrategias productivas de un sistema ganadero. Primero es lo que se produce, la producción de materia seca. Pero una cosa muy diferente y que está relacionada con la eficiencia de uso de lo que se produce es el consumo de materia seca. Los pastizales ofrecen a los animales en pastoreo una disponibilidad de forraje que no puede ser consumida, ¿no es cierto?, en un 100%. Parte del forraje en pie que está disponible para el consumo de los animales es rechazado, primero en forma voluntaria, otro es porque no lo puede alcanzar, digamos, el animal, porque está pisoteado o porque está bosteado. Los animales consumen parte del forraje disponible y el residual se compone de áreas bosteadas, orinadas, pisoteadas y el residuo necesario para la recuperación post-pastoreo. Bueno, los pastizales poseen un volumen de forraje que puede ser consumido por el ganado que se denomina disponibilidad y otra denominado residuo que se debe respetar para así lograr la recuperación post-uso. Esto es lo disponible, es lo que están comiendo los animales y este es el residuo que se dejó, donde están la parte basal de las plantas, donde se ubican los carbohidratos para la recuperación de la pradera. El, eh, la disponibilidad de forraje corresponde a todo el material verde que efectivamente puede ser consumido por el animal y que no perjudica la recuperación del nuevo crecimiento. Y el residuo es la proporción no consumida y no extraída por la maquinaria o por los animales. Y esto es lo que ustedes pueden ver aquí en un caso extremo, que este es un caso de verano, ¿no es cierto?, donde donde se está tratando con los animales de comer todo el residual, todo el material reproductivo que está acá, que no lo consumió el animal exigente en requerimientos nutricionales, pero sí lo puede consumir este tipo de animal que tiene menos requerimientos y que realmente va a dejar un residuo como este que está aquí en la fotografía. Parte del residuo lo constituyen las estructuras de las plantas que darán origen al nuevo crecimiento o rebrote, y el resto ingresará al proceso natural de reciclaje, ¿no es cierto?, del material orgánico en descomposición, y que es lo interesante, digamos, de un sistema pastoril, donde a través de bostas, residuos de vegetales no consumidos, se va generando un ambiente de un ciclo orgánico muy importante en la pastura y en el suelo. En el material residual se ubican las estructuras y las reservas energéticas de las plantas que generan el nuevo crecimiento. Las especies gramíneas habitualmente poseen su reserva entre los 3 y 7 centímetros de altura, lo que significa que en un pastoreo normal los animales no deben dejar en promedio un residuo menor que ese. Y aquí el consumo bajo la altura permitía que lo que va a generar un retraso en la capacidad de recuperación de las plantas, dado que deberá obtener sus reservas de carbohidratos a partir de lo que tiene en sus raíces. Y eso va a perjudicar indudablemente a la planta, porque la va a transformar en una planta mucho más débil. Y aquí podemos observar el residuo que se deja en este pastizal y la disponibilidad en la cual están ingresando los animales. Entonces, la eficiencia de utilización es un concepto que está asociado a la disponibilidad y al residuo. Conceptualmente, la eficiencia de uso del forraje corresponde a la diferencia porcentual que existe entre el forraje disponible y lo que realmente consumió el animal en un tiempo muy bien definido. En sistemas de producción, los valores de eficiencia se ubican en un rango de 40 a 80%,
y donde la amplitud de esto está definida por la intensidad de uso de los recursos y por la especie animal. Ahora, en bovinos de leche y carne, un valor adecuado de eficiencia de uso se ubica entre 70 y 75 y en ovinos entre 80 y 85. Evaluaciones realizadas durante más de 60 años en Nueva Zelanda demostraron que la evolución en la producción de leche y sólidos, lácteos, por hectárea estuvo determinada por el aumento de la eficiencia de uso de los recursos forrajeros de pastoreo. En este estudio se le restó importancia al incremento de la fertilización nitrogenada, a la mejora en el mérito genético de las vacas, al cambio en la proporción de especies de las pasturas, al mejoramiento genético de los cultivares, entre otros. Si bien es un estudio que se inició, que lo mencionan en 1999 también, Crash en 2006, es decir, es más moderno, mantiene esta premisa, esta máxima, que en realidad lo más importante es, ¿no es cierto?, la eficiencia de uso de los recursos. Ahora, ¿qué efecto tiene la eficiencia en la producción de leche por hectárea en un sistema pastoril? Bueno, aquí está claro. Aquí está claro que si ustedes recuerden que 1 kilo de materia seca es 1 litro de leche producido. Y por lo tanto, si ustedes tienen una producción de 8 toneladas en la pradera o en la pastura y logran un 75% de eficiencia, van a haber consumido 6.000 kilos de materia seca y por lo tanto tienen potencialmente la capacidad de producir 6.000 kilos de leche. Pero si tienen un 60, son solamente 4.800 kilos, lo que significa que hay 1.200 kilos de leche de diferencia por hectárea. Y eso es mucho. Ahora, en los sistemas que tienen mayor fertilización y con mayor disponibilidad de forraje, por ejemplo, este de 16 toneladas, bueno, 9,6 toneladas de materia seca y 12 toneladas aquí hay una diferencia muy grande, y esa diferencia hace que sean muchos litros de leche entre uno y otro. Por lo tanto, el cambio tiene que ser en el sentido de usar el conocimiento. El cambio, ustedes tienen esto en el predio, y si tienen eso en el predio, significa que eso ya está, con el sistema de fertilización, con la pastura que hay, con el manejo que hay, está. Por lo tanto, lo que hay que hacer no es incrementar hacia abajo, ¿cierto?, como primera medida, sino que lo que hay que hacer es saber utilizar el forraje e incrementar hacia el lado, en el sentido, porque esto tiene solamente conocimiento, solamente usa conocimiento, no tiene costo, no tengo más fertilización, no tengo más cerco, puedo tener un poco más de cerco, pero es irrelevante, es irrelevante. El cambio tiene que ir en el sentido de gestión de pastoreo. El cambio significa gestión de pastoreo, significa que la persona tiene que estar involucrada en eso. Y esos son los programas que nosotros hacemos en el sur de Chile. Nosotros intentamos que los productores tengan una mejor gestión de pastoreo. El cambio en ese sentido, en el sentido de la columna hacia abajo, significa incremento de la fertilización y por lo tanto significa aumento del dinero que tengo que utilizar en el predio para hacerlo funcionar. Y eso es un error. Eso es un error. La primera etapa es hacer otro lado. Cuando ya tenga superado esta etapa, sigo a la siguiente etapa, fertilizo más, produzco más y voy haciendo, pero ya estoy en esta eficiencia de uso. Por lo tanto, el cambio en este sentido, que significa mayor gasto de operación, no es lo adecuado como primera etapa, sino que es la segunda etapa a desarrollar. Bueno, ¿y qué tipo de animal es más eficiente? ¿Un Jersey o un Holstein? En realidad, los dos pueden ser muy eficientes. Lo importante es que los dos tengan lo que se llama avidez del pastoreo. Los dos tienen que lograr la máxima eficiencia de los recursos forrajeros, porque ese es el desafío del sistema pastoril. Eso es lo que ustedes tienen que aprender en este curso. No es importante la fertilización si es que no hay una eficiencia de uso adecuado.
aún teniendo pasturas de alta producción y calidad, las vacas de alta producción no alcanzan a satisfacer sus requerimientos solo utilizando las pasturas en pastoreo y porque la limitante es la energía. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que en ambos casos, en ambos tipos de animales, tratar de que consuman la mayor cantidad de forraje, pero si quiero que expresen su potencial de producción de leche, probablemente a la Jersey le voy a dar una suplementación muy pequeña de otros alimentos, pero a la Holstein le tendré que dar mucho más porque en realidad tiene un potencial mayor de producción de leche. Entonces los suplementos pueden superar la brecha de nutrientes a costa de sustituir la ingesta de materia seca de las pasturas, pero su inclusión en la dieta es sensible a qué cosa? A la disponibilidad y a la fluctuación continua de los precios. Ahora, en la zona templada, los sistemas ganaderos basan su producción en el consumo de pradera y pastura permanente, que presentan una alta variabilidad en la disponibilidad de materia seca y calidad nutricional. Y esta condición determina que si los animales utilizan los pastizales, el pastoreo, como única fuente de nutrientes, no logran cumplir con los requerimientos. Y por lo tanto, por eso se postula muchas veces que en un sistema pastoril, las vacas siempre están desbalanceadas respecto a sus nutrientes, desbalanceadas respecto a la energía, a la proteína. Es decir, siempre están sufriendo estas variaciones. En vacas de alta producción, los factores que limitan la producción de leche es la baja ingesta de materia seca, bajo consumo de energía y falta de sincronía entre los requerimientos y la liberación de nutrientes en el rumen. Por lo tanto, en condiciones de pastoreo, en las zonas templadas, los cultivares de tipo diploide presentan mayor acumulación de materia seca, menor nivel de digestibilidad, contenido similar de proteína y menor consumo que los cultivares tetraploides cuando son sometidos a pastoreo con vacas lecheras. Pero eso significa de que en realidad el diploide tiene un problema, que en realidad, el tetraploide tiene un problema, que tiene más contenido de agua y por lo tanto tiene menos porcentaje de materia seca y por lo tanto el animal consume mucho, pero en términos de concentración es menor. Entonces, las vacas en lactancia pastorean más tiempo sobre los cultivares tetraploides y la intensidad de utilización es inferior a los de tipo diploide. Entonces, para estimular y aumentar el consumo de nutrientes a través del consumo de forraje en pastoreo y mejorar el suministro de nutrientes y la sincronía ruminal entre energía y proteína, se pueden desarrollar dos sistemas. El más simple y de menor costo es la estimulación y la motivación de los animales al consumo de forraje a través de una asignación diaria de forraje a los animales que se proporciona de forma controlada a través del uso de cerco eléctrico mañana y tarde. Este método puede ser más estimulador si el cerco es movido a la mitad de la mañana y a la mitad de la tarde, es decir, 4 veces en el día. Estudios realizados en la zona templada demostraron que el incremento del consumo de pastura tiene un efecto positivo en el pastizal y en la ingesta de materia seca de las vacas, pero esto no incrementa la producción de leche y la eficiencia de la síntesis de proteínas microbianas. Otro sistema de gestión alternativo que mejora el suministro de nutrientes de las vacas en pastoreo es la entrega de suplementos, como forrajes y concentrados que permiten aumentar la ingesta de materia seca y energía. Entonces, la utilización, por ejemplo, de cereales de grano pequeño ricos en almidón modifica la concentración de propionato y ácidos grasos volátiles, precursores de la glucosa que actúan en forma positiva en el metabolismo energético de las vacas. Y la energía proveniente de la digestión de los carbohidratos en el rumen conduce a la síntesis de proteínas microbianas, contribuyendo a los requerimientos de este nutriente en el animal. Esto es importante en vacas lecheras debido a que la eficiencia de producción de los animales en lactancia es óptima cuando se maximiza la síntesis de proteínas microbianas en el rumen. En periodos del año donde la disponibilidad de materia seca de los pastizales es reducida, como por ejemplo el periodo invernal, la ingesta de forraje por los animales es limitada, no solo por la baja disponibilidad, sino que también por el tiempo de pastoreo. Entonces, experimentos realizados con vacas lecheras en pastoreo rotativo de invierno, se demostró que las vacas presentan una baja tasa de ingesta cuando las pasturas poseen baja disponibilidad, es más o menos lógico, y no logran compensar durante el día esta baja tasa con mayor tiempo de pastoreo, que indica que la ingesta se puede reducir incluso cuando la disponibilidad de forraje no es restrictiva.
Eso es muy importante porque en definitiva limita la capacidad de producción de la vaca de acuerdo al potencial productivo de la raza que estemos hablando. Bueno, hablemos de la eficiencia de conversión. Si nosotros analizamos aquí, en la temporada de verano, ¿cuántos litros de leche se producen por kilo de materia seca que consumen los animales? Es 1,04. En otoño, 0,92. En invierno, 0,88. Y en primavera, 1,16. En definitiva, estos datos que son muy relevantes y que fueron logrados y capturados por el Plan de Desarrollo Lechero de Watts en sus agricultores, nos indica claramente de que efectivamente por cada kilo de materia seca consumido hay 1 litro de leche promedio al año que se produce. Y por eso es tan importante esta colecta de información, esta medición de información, tan importante porque nos lleva a ratificar y corroborar lo que dice la teoría ahora en la práctica, con todos estos productores y con todos estos, cada punto, ¿no es cierto?, es una medición, con todo ello, que efectivamente nosotros al aumentar la eficiencia, si nosotros pasamos de los 4.800 kilos de materia seca consumidos, cuando son 8.000 kilos los que se producen, a los 6.000 kilos de materia seca, bueno, esos 1.200 kilos de materia seca adicionales se van a transformar en 1.200 litros de leche. El hábito de consumo. Más del 80% de la ingesta total de materia seca de las vacas se consume en forma continua entre las 7 y las 20 horas en dos momentos de máximo consumo que corresponden ambos después de la ordeña. Las vacas que están en forma permanente en los pastizales no consumen forraje en la noche y las pasturas las utilizan como área de descanso más que como de alimentación. Entonces, la restricción del consumo de los pastizales a través del uso de cercos y cercados permite incrementar la eficiencia de uso. Sistemas de movimiento del ganado a través de los pastizales generan un uso eficiente del forraje disponible y permite controlar la altura y residuo post-pastoreo. En sistemas pastoriles intensivos se prefiere el uso de pastoreos rotativos. Para lograr una adecuada eficiencia de uso del forraje disponible, los pastoreadores deben programar el movimiento del ganado acorde a la disponibilidad de forraje, a la tasa de crecimiento, número de animales y requerimientos del rebaño. Entonces, la frecuencia de utilización se define como el número de días de rezago entre pastoreos, es decir, el descanso. Y la intensidad de uso se define como el residuo que se deja post pastoreo, que lo puede uno medir en altura o disponibilidad de la materia seca con el plato. Frecuencia e intensidad de uso son dos conceptos que se deben considerar para lograr la máxima eficiencia de uso posible en un sistema. La frecuencia se relaciona con la tasa de crecimiento, la calidad del forraje que se requiere para el ganado. Y la intensidad es un concepto que es controlado por el pastor al momento de manejar el pastizal. Pastoreos frecuentes impiden la expresión de producción de los pastizales y reducen la persistencia o la longevidad de la pastura. Es decir, eso es lo que se denomina sobrepastoreo. Y pastoreos infrecuentes permiten el crecimiento y desarrollo de las plantas, expresando su máximo potencial productivo, generando la máxima fotosíntesis y generando la mayor secuestración de carbono. Pastoreos intensos son aquellos en que los animales consumen hasta la línea de recuperación de las plantas. Bajo esa línea, la intensidad se transforma en un sobrepastoreo y la capacidad de recuperación de las pasturas se reduce. Pastoreos laxos son aquellos que los animales son sacados del área de pastoreo antes que consuman la totalidad del forraje disponible. Bueno, entonces, para lograr un equilibrio y permitir que los tiempos de rezago se encuentren en los intervalos apropiados para cada época del año,
el pastoreo debe ser infrecuente e intenso. Aumentar o reducir las frecuencias e intensidades de pastoreo conducen a un desequilibrio que se traduce en pérdidas de persistencia y calidad. Entonces, analicemos el pastoreo y la persistencia. Existe evidencia que la frecuencia de pastoreo es un factor determinante en la longevidad de las pasturas. El pastoreo frecuente asociado a uso intenso en un sistema rotativo causa la pérdida de persistencia de las especies nobles de las pasturas. Sobrepastoreo. El pastoreo excesivo generalmente reduce la producción, altera la composición botánica y reduce el rendimiento, porque la planta no es capaz de expresar su potencial cuando no tiene área fotosintéticamente activa. Y esta práctica afecta el valor nutricional del forraje en forma directa a través de la defoliación permanente o indirecta a través del cambio en la composición botánica. Muchas veces la calidad es mayor, porque en el fondo estoy consumiendo un alimento que tiene un alto contenido de proteína, pero finalmente lo que me falla es la fibra, no tiene fibra. Estas modificaciones de calidad que habitualmente se generan en el corto plazo pueden extenderse en el tiempo producto de la degradación de los pastizales desde una composición botánica dominada por especies de buena condición a una dominada por especies de baja condición. De esta forma, el sobrepastoreo y la degradación de los pastizales no solo afecta la multifuncionalidad del ecosistema, sino que también pone en peligro los objetivos de la producción ganadera. Un problema frecuente en los predios ganaderos es la presencia de plagas, como por ejemplo el gusano blanco o la cuncunilla negra. Este es un problema generado por el desequilibrio ecológico producto de la intensidad mal entendida de los sistemas de producción. Una forma de aminorar este problema es el manejo de pastoreo de verano, que debe ser intenso con el objetivo de permitir la deshidratación o la exposición de los huevos asperjados en superficie por estos insectos. ¿Cierto? Aquí tenemos Silamorpha elegans y Thallaca pallens, dos insectos que afectan la población y la densidad de plantas de un pastizal. Bueno, franja diaria. Para controlar la frecuencia e intensidad de uso de los sistemas pastoriles, es absolutamente necesario conocer el manejo de cercos y cercados. En los sistemas de alta intensidad, los cercos móviles constituyen la base de la restricción del consumo y el manejo de residuos. El cerco móvil de mayor utilización en el mundo intensivo es el cerco eléctrico. En los sistemas de montaña, altiplánicos e indígenas, este cerco es reemplazado por una soga, sogueo, que lo hablamos en la clase anterior, individual que controla el movimiento y el consumo del ganado. El uso del cerco eléctrico es una práctica que se asocia a los métodos de medición indirecta con los cuales se logra programar el tamaño de la superficie de uso según el número y los requerimientos nutricionales de los animales. El cerco eléctrico está constituido por importantes de partes donde la principal es el energizador, que es ese que está ahí. Y que de ese depende, digamos, la calidad y la cantidad de kilómetros que puede tener un efecto positivo en el control y la restricción del consumo a través del cerco eléctrico. Existen diversas marcas y tipos de energizadores que se diferencian en algunos aspectos principales. Por ejemplo, conexión a electricidad normal, baterías, pilas o tablero solar. Potencia energética de descarga que define los kilómetros de cable que soporta un buen nivel de corriente. Y tipo de respuesta de reacción retardada que permite que los animales se retiren del cerco antes de que se libere el pulso de alto voltaje. Para construir el cerco se debe considerar la distancia que se quiere cubrir y de ello dependerá el tipo de energizador, que hay muchos. Existen energizadores que pueden cubrir una superficie de 500 hectáreas. Una pieza clave para el correcto funcionamiento del energizador es la barra de cobre de toma de tierra. Sin considerar el número y tipo
de estas barras según el energizador, no es posible lograr una adecuada descarga. Si ustedes no tienen una buena tierra, en realidad no funciona la descarga correctamente. Otro factor determinante es la ubicación del energizador en el predio. Debe estar ubicado en el lugar protegido de la manipulación externa al predio. El lugar debe ser un área de fácil salida del cable principal de distribución de la corriente y donde la fuente de energía sea segura o tenga acceso a un generador. Y el cable principal debe ir bajo tierra desde el punto principal de distribución en el portal. Estacas, manillas, aisladores, interruptores, cables, tensores, protectores, entre otros elementos, forman parte de las piezas que se deben considerar en la construcción eficiente de un cerco eléctrico. Para tener seguridad de la eficiencia de uso del cerco, el pastor debe testear en forma regular la corriente utilizando un detector de falla direccional. Aquí tenemos el cerco eléctrico y aquí tenemos el detector de falla. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que la energía que está llegando es 5,8, en cambio ese es 10. Realmente para que funcione bien tiene que ser 10. Para utilizar el sistema de franja diaria es necesario tener implementado el cerco eléctrico móvil con la suficiente energía en el cable, mayor a 8 kV. Ahora, ejemplo del cálculo de una franja diaria. Veamos primero. Tener la información obtenida por algún método de medición indirecta que indique disponibilidad de residuos es fundamental, obviamente. Definir el plan de utilización según el criterio de ingreso y salida de los animales al potrero y tener los requerimientos del rebaño, porque si no tengo esta información, no puedo desarrollar mi franja diaria. Entonces, hagamos un supuesto de cálculo de requerimiento del consumo diario, 80 animales de peso vivo 480 kilos, un consumo diario de 2,5 kilos de peso vivo, es decir, le voy a dar como pradera 12 kilos de materia seca, por lo tanto el requerimiento del rebaño serán 960 kilos de materia seca. La disponibilidad, 2.600. El residuo, 1.200. Consumo estimado, 1.400. Eficiencia de uso, 75%. Consumo real, 1.000 kilos de materia seca. Entonces, aquí tenemos el residuo, aquí tenemos la disponibilidad y, por lo tanto, vamos a calcular la franja, 1.000 kilos de materia seca, 960 son los requerimientos, la superficie 9.100 metros cuadrados, supongamos que el largo de la franja sea 100 metros, por lo tanto el ancho tendrá que ser 91. Muy simple. Ahí está. Ejemplo de cálculo de frecuencia de uso ahora. Para realizar este cálculo se debe conocer la tasa de crecimiento de la época o mes de pastoreo y tener información histórica de este concepto, de este parámetro. Ahora, considerando que los animales están ingresando al pastizal, cuando el pastizal posee una disponibilidad de 2.600, están saliendo con 1.200, la pregunta es ¿cuánto tiempo se requiere para alcanzar el mismo nivel de disponibilidad? Bueno, el tiempo de rezago, si la tasa de crecimiento es 29 kilos de materia seca, el tiempo de rezago será 48 días. También es un cálculo bastante evidente y simple. Consumo real. ¿Cuándo se considera que un sistema ganadero es pastoril? Bueno, en sistemas de producción de carne es más fácil acertar en la respuesta, puesto que en la mayoría de los sistemas el aporte de pradera es superior al 80%. En producción de leche no es tan claro, ya que los sistemas que se consideran pastoriles en realidad son una mezcla difícil de definir, ya que el aporte real de la pastura en pastoreo fluctúa entre 25 y 75%. Es decir, en realidad en un pequeño productor uno puede decir, no, este es pastoril, porque en realidad no le da concentrado, no le da suplemento, qué sé yo, puede llegar a sobre un 80% de la dieta. Pero en los sistemas intensivos de la zona sur hay una gran gama de niveles de uso de la pradera. Unos incluso llegando hasta solo un 25%, el resto es todo forraje conservado y forraje externo al predio. En los sistemas ganaderos se produce un serio conflicto entre el forraje disponible y las reales necesidades de los animales. Por otra parte, cuando los precios de venta
Los productores que se obtienen de la ganadería se reducen, el productor trata de compensar aumentando la carga animal. Situación que se traduce en un círculo defectuoso, que finalmente aumenta el precio por unidad producida y reduce aún más el margen. Es decir, cuando realmente los precios de venta están malos, bueno, la única forma es aumentar la cantidad que yo puedo vender, pero para aumentar la venta tengo que aumentar el número de animales, pero para aumentar el número de animales necesariamente tengo que fertilizar más, o tengo que tener más cultivos suplementarios, o tengo que comprar más insumos, y por lo tanto finalmente todo es un desastre, todo es margen malo. Existe una relación directa entre la carga y la rentabilidad. A mayor carga, mayor rentabilidad. Sin embargo, estos valores siempre van a tener un límite, porque es una cosa biológica, y solo se aplican a sistemas ganaderos pastoriles, puros y no combinados con alimentos exógenos. Lo anterior determina dos aspectos importantes. Un sistema es pastoril cuando los animales consumen por lo menos el 60% de su alimentación a través de pastoreo de pastura. Para que el sistema sea pastoril, las vacas deben estar acostumbradas a tener avidez por el consumo de forraje. En los sistemas de producción de leche de parto biestacional o con partos todo el año, la suplementación es un aspecto prioritario. Y esto provoca que las vacas sean suplementadas al momento de la ordeña, antes, después o durante, que reduce el apetito y por supuesto reduce la avidez del consumo. Lo anterior genera un efecto negativo respecto al consumo del pastizal, ya que las vacas salen al pastoreo a rumiar y descansar y no a consumir el forraje que está disponible para ellos. Esta rutina genera que los pastizales sean mal consumidos y la eficiencia de uso muchas veces se reduce a un 45 o 50%. Además, atenta con la calidad, modificando la composición botánica y la longevidad o persistencia. En los sistemas pastoriles, los animales deben ir a consumir el pastizal con avidez, de manera de evitar las pérdidas que se generan por el caminar, bostear y descansar. La frecuencia e intensidad de uso es un aspecto que ustedes tienen que considerar para aumentar la eficiencia de uso de los pastizales y reducir los costos y aumentar el margen que se puede lograr en cada una de las lecherías.